Al contemplar las imágenes más características del arte barroco en Europa, a lo largo y ancho de su geografía, escuelas y estilos, pocas veces se vinculan aquellas a una época de fuertes tensiones políticas, económicas y religiosas que dieron lugar a largas y encarnizadas guerras, luchas civiles y revoluciones, coincidiendo con una gran pobreza, temibles hambrunas y mortales epidemias. Es decir, una etapa de crisis generalizada que tuvo como contrapartida la gran revolución científica, el extraordinario momento de la literatura y el apasionante mundo del arte al compás de la música de Monteverdi, Händel o Scarlatti. En el plano religioso que todo lo invadía, Europa vivió las consecuencias de la Reforma protestante y de la Contrarreforma católica, de tal modo que el mapa político-religioso de la Europa barroca arroja una complejidad extrema, donde además del catolicismo dominante en España, Francia, Austria, Bohemia, Hungría, Polonia, sur de Alemania e Irlanda, los luteranos se extendieron hacia las tierras nórdicas, mientras que el calvinismo franco-ginebrino encontró su mayor eco en Holanda, parte de Inglaterra y Escocia, además de pequeños enclaves en Francia, sin olvidar la importancia del anglicanismo en las Islas Británicas. Europa fue entonces también testigo de una serie de cambios radicales en el panorama internacional y de unas guerras de alcance desconocido hasta entonces. Es el caso de la llamada de los 30 años, que afectó a un alto número de países, tantos que se habla de este conflicto bélico como de la Primera Guerra Mundial de la Edad Moderna. Ella supuso el final de la hegemonía de España en Europa y la desintegración del Imperio Romano Germánico en beneficio de Francia y Suecia. La Paz de Westfalia vino a continuación a fijar un nuevo orden internacional, en el que desaparecieron las figuras del Papa y del Emperador como árbitros supranacionales, buscando en las relaciones internacionales un equilibrio de poder entre todos los estados, si bien Francia ejerció de hecho como primera potencia, dirigiendo la política del continente. Tras la Guerra de Sucesión al trono de España, la Paz de Utrecht, firmada en 1713 entre Francia, Inglaterra, Holanda, Saboya y Prusia, y la serie de tratados que siguieron a aquella, buscaron reforzar la idea de un equilibrio internacional, esta vez sin hegemonía alguna, aunque se atisbaba ya el poder creciente de Inglaterra, al menos en su dominio del mar. La Europa barroca fue también la Europa de las grandes capitales, que además de albergar la corte y acometer obras de porte monumental, contaron con un fuerte ejército y una compleja administración, esto es, los dos apoyos más firmes de las monarquías absolutas, entre las que destacó por encima de todas la de Francia con Luis XIV, quien paradójicamente abandonó París por Versalles, donde hizo del absolutismo una obra de arte. La redefinición del mapa político de Europa hizo más patente si cabe las diferencias estilísticas entre sus distintos focos artísticos, donde además del papel jugado por Italia, desde Nápoles a Venecia, pasando por Roma, otras regiones como los Países Bajos, de los que en 1648 se independizaron las Provincias Unidas de Holanda, contó con importantes talleres artísticos en ciudades como Amberes, Haarlem, Delft o Ámsterdam. Ámsterdam, donde residió Rembrandt, fue uno de los centros financieros más importantes de Europa y que, al decir de Roussignol en 1665, es hoy en día la ciudad más comercial,
la más frecuentada por los mercaderes del resto del mundo. Es hoy la tienda de Europa, o casi diría más bien del universo, a la que van a hacer negocios todo tipo de naciones. Este bienestar procedía en gran parte de su comercio ultramarino con las Indias Orientales, proporcionando excelentes beneficios y favoreciendo todo un coleccionismo burgués que se recoge con un gusto exquisito en la pintura de Vermeer. Muy distinto era el panorama español, con excelentes maestros en los antiguos talleres de Sevilla y Valencia, a los que en el siglo XVII se suma el de Madrid, nutrido de maestros llegados de Sevilla como Velázquez, Zurbarán o Alonso Cano. Solo Velázquez permaneció en la corte, donde dejó una obra excepcional al servicio de Felipe IV, para quien pintó, entre otros muchos lienzos, el cuadro de la rendición de Breda, más conocido como Las Lanzas, con destino al Salón de Reinos del Buen Retiro, donde con otros maestros se ilustraba en parte aquella Europa en guerra comentada anteriormente. La obra artística y la vida de sus creadores suele verse como una historia con vida propia y alejada de cuanto sucede a su alrededor. Sin embargo, está profundamente encarnada en la sociedad en que vivió, resultando muy ilustrativo revisar de quiénes fueron contemporáneos algunos maestros del barroco. Así, Guido Reni lo fue de Kepler, Rubens de Tirso de Molina, Bernini de Velázquez, François Mansart y de la extraordinaria generación de la última década del siglo XVII. Todo en un interminable pero apasionante azar que hace de esta época un mundo fascinante. Si por otra parte se hace una lectura cruzada de hechos coetáneos, resulta por ejemplo que Pietro da Cortona, nacido el mismo año que Descartes, estaba pintando el techo del Palacio Barberini cuando se produjo en 1633 la condena de Galileo, quien a su vez era rigurosamente contemporáneo de Gentileschi, Lope de Vega y Monteverdi. Cuando Milton publicó El Paraíso Perdido en 1671, Murillo pintaba en el Hospital de la Caridad de Sevilla. Y en el año de 1682, cuando Newton, miembro de la Royal Society, editó sus Principia Mathematica, el presidente de aquella institución científica de Londres no era otro que Christopher Wren, el autor de la Iglesia de San Pablo. Era el mismo año en que moría Claudio Lorena, cuyas luces crepusculares iluminan la fascinación del arte barroco. La arquitectura barroca de los siglos XVII y XVIII tuvo en Europa un desigual reparto e imagen, pues según sus vicisitudes históricas, tradiciones locales e influencias recibidas, cada país ofrece toda una serie de variantes sobre la base común de una riqueza formal creciente. La arquitectura barroca tendió a ser en sí misma espectacular, teatral en sus efectos, llamativa en sus formas y poderosa en su expresión. Las composiciones más atrevidas y libres del manierismo fueron su punto de partida, sí, pero sin desconocer que hubo también un barroco equilibrado
de honda tradición renacentista. Así, frente a la exuberancia barroca, existió una templanza igualmente barroca, tanto que cabe hablar de barroco y clasicismo como las dos caras de una misma moneda. En 1666, un pavoroso incendio destruyó buena parte de la ciudad de Londres, desapareciendo sus edificios más representativos, entre los que se encontraba la gran catedral gótica de San Pablo. Para su reconstrucción se llamó a Christopher Wren, a quien se encargó también el replanteamiento de la ciudad, donde la nueva catedral ocuparía un lugar privilegiado sobre el solar de la iglesia medieval desaparecida. El actual templo de San Pablo fue el resultado de un largo proceso en el que se barajaron gran número de ideas a través de planos y maquetas, destacando la conocida como el Gran Modelo, que se custodia en la propia catedral y cuya ejecución se terminó en 1673. Sin embargo, no sería este espectacular modelo ni otras propuestas ulteriores las que se llevarían a efecto, sino un último proyecto que data de 1675, en el que la planta de la catedral, siendo una obra del siglo XVII, venía a repetir la disposición de la incendiada catedral gótica. Cambiaba el estilo, sí, pero su disposición con el coro en la profunda cabecera era de clara estirpe medieval. En su amplia cripta encontraron reposo los restos del propio Wren, a quien seguirían entre otros artistas británicos, pintores como Reynolds, Turner o Blake. San Pablo de Londres, que sin duda se miró en San Pedro de Roma, es un ejemplo del rostro clásico de la arquitectura barroca, inspirada en modelos del Renacimiento, siendo su cúpula, solo externamente, un recuerdo de algunos proyectos de Bramante. La catedral estaba prácticamente terminada en 1698, a excepción de la fachada, con sus torres de recuerdos borrominescos, y el frontón, con el gran relieve de la conversión de San Pablo, todo ello ejecutado en torno a 1705. Faltaba igualmente terminar la gran cúpula, la obra maestra de Wren, que finalizó su hijo en 1707. La aparente sencillez de su aspecto exterior encierra una compleja estructura barroca de bóvedas que permitiría crear interesantes juegos de luz y perspectiva, haciendo coincidir la forma arquitectónica con sus exigencias mecánicas. Su sabia construcción constituye uno de los hitos más notables de toda la historia de la arquitectura. La cúpula de San Pablo de Londres tenía su antecedente en lo visto por Wren en la iglesia de los Inválidos de París, obra de Gilles Arduin-Mansart, donde el verticalismo de su ordenado volumen culmina con una cúpula de análoga complejidad interna, lo que explica el aparente doble tambor que deja ver exteriormente. La presencia de estas cúpulas sobrealzadas de tradición renacentista es una constante en un grupo de iglesias como la Val de Grâce y la Sorbona en París o la Salute de Venecia, hasta que su sólida geometría se rompió en manos de los más atrevidos arquitectos del siglo XVII, como fueron Borromini y Guarino Guarini. En sus manos, la forma exterior de la cúpula perdió interés para no ser sino mero resultado de las necesidades lumínicas del interior. Por ello, Guarini, en la iglesia de San Lorenzo y en la capilla del Santo Sindone de Turín, abrió numerosos huecos que a modo de ojos iluminaban el interior de un modo sorprendente. La cúpula había dejado de ser una superficie curva continua para dar lugar a complejas formas estrelladas de disposición calidoscópica, en una combinación que, siendo esencialmente barroca, tiene algo de arcana belleza medieval. Siendo muy difícil traspasar aquellos límites formales y constructivos, la cúpula y la arquitectura toda recuperaron el equilibrio de antaño a comienzos del siglo XVIII en obras como la iglesia de la Superga, también en Turín, proyectada por el abate Filippo Juvarra por encargo de Víctor Amadeo II de Saboya. Este reencuentro con el clasicismo que encabeza Juvarra
y que sin dejar de pertenecer al mundo barroco resucita soluciones clásicas como los pórticos, columnas y frontones, se comprueba igualmente en la iglesia votiva de San Carlos Borromeo de Viena. Esta obra fue encargada al arquitecto Fischer von Erlach por el emperador Carlos VI en acción de gracias por haberse librado la ciudad de la peste de 1713. La cita erudita y clásica de las columnas, al modo de las de Trajano y Marco Aurelio en Roma, convive con una iglesia de planta oval, donde la contención decorativa incluye formas de clara tradición barroca, aunque muy lejos del recargado mundo formal de otras escuelas y maestros en estos epígonos del barroco en Europa. Paradójicamente, y cuando el barroco estaba en una fase final de vuelta al orden, otras áreas, como España, impulsaron su verdadera arquitectura barroca en pleno siglo XVIII. De ello son excelentes muestras tanto la fachada del Obradoiro de la Catedral de Santiago de Compostela, terminada por Casas y Novoa, como la más meridional fachada de la Catedral de Murcia, proyectada por Jaime Bort con una libertad compositiva sorprendente, donde no faltan detalles de claro perfil rococó. Otro tanto sucede en los países germánicos, donde abadías e iglesias de peregrinación como la de los 14 Santos de Baltasar Neumann ofrecen torreadas fachadas de muy tradicional perfil, aunque rematadas ahora por animados chapiteles bulbosos. A su vez, los interiores ofrecen un rico y amplio repertorio formal cuya verbosidad expresiva se aviene bien con el propio carácter barroco de la devoción popular a la que dieron cobijo, sin perder por ello elegancia y finura tanto en el detalle como en la orquestación general. El espacio interior se ordena de modo original en favor del efecto general, donde se desdibujan los límites de las artes, invadiendo la pintura el campo de la arquitectura y aflorando entre ambas esculturas, púlpitos y elementos en relieve, en una suma bellamente integrada a la que se añaden la vistosidad de los materiales, el color y la luz, hasta alcanzar un clímax de delicada religiosidad único en la Europa católica. Muchas de estas iglesias se concibieron con efectistas transparentes a contraluz que tienen su origen en el que Bernini hizo en San Pedro de Roma, sobre la silla del apóstol, más allá del célebre baldaquino en bronce con columnas salomónicas. Este nuevo orden salomónico, de columnas torsas, que se decía inspirado en el del Templo de Salomón en Jerusalén, encontró su más amplio eco en los retablos españoles, como el de San Esteban de Salamanca, una de las obras más conocidas de José Benito de Churriguera de finales del siglo XVII. Estos retablos salomónicos se prestan a composiciones diversas, fingiendo en ocasiones inexistentes espacios, como el retablo baldaquino del Hospital de la Caridad de Sevilla, de Simón Pineda, para albergar la escena del entierro de Cristo de Pedro Roldán. Si bien los retablos se hicieron en madera dorada, también existen ejemplos de bella arquitectura marmórea, siendo magníficos los tabernáculos exentos, entre los que destaca el del Sagrario de la Cartuja de Granada, proyectado por Francisco Izquierdo e iniciado en 1704. Con frecuencia, retablos, tabernáculos y capillas establecieron un diálogo a través del espacio y de la luz, de tal forma que su belleza radica precisamente en su pura musicalidad. La puesta en valor de la arquitectura en su propio medio, dando lugar a una verdadera escenografía urbana, fue uno de los rasgos más sobresalientes del mundo barroco. Roma, también en este aspecto, se convirtió en el ejemplo a imitar, pues la intervención de Bernini y otros arquitectos en sus calles y plazas, donde se alzaron espectaculares fachadas, obeliscos, puentes y escaleras, hicieron de la ciudad eterna una eterna lección de cómo la ciudad puede y debe ser considerada en sí misma como una obra de arte. En la memoria de la historia quedarán para siempre obras como la gran escalinata que desciende desde la iglesia de la Trinità dei Monti
hasta la Plaza de España. Su autor fue Francesco de Santis, quien la hizo entre 1723 y 1726 a solicitud del Papa Inocencio XIII. Es sin duda una de las obras maestras del urbanismo barroco, por la importancia del anglicanismo en las Islas Británicas. Europa fue entonces también testigo de una serie de cambios radicales en el panorama internacional y de unas guerras de alcance desconocido hasta entonces. Es el caso de la llamada de los 30 años, que afectó a un alto número de países, tantos que se habla de este conflicto bélico Al contemplar las imágenes más características del arte barroco en Europa, a lo largo y ancho de su geografía, escuelas y estilos, pocas veces se vinculan aquellas a una época de fuertes tensiones políticas, económicas y religiosas que dieron lugar a largas y encarnizadas guerras, luchas civiles y revoluciones, coincidiendo con una gran pobreza, temibles hambrunas y mortales epidemias. Es decir, una etapa de crisis generalizada que tuvo como contrapartida la gran revolución científica, el extraordinario momento de la literatura y el apasionante mundo del arte al compás de la música de Monteverdi, Händel o Scarlatti. En el plano religioso que todo lo invadía, Europa vivió las consecuencias de la Reforma protestante y de la Contrarreforma católica, de tal modo que el mapa político-religioso de la Europa barroca arroja una complejidad extrema, donde además del catolicismo dominante en España, Francia, Austria, Bohemia, Hungría, Polonia, sur de Alemania e Irlanda, los luteranos se extendieron hacia las tierras nórdicas, mientras que el calvinismo franco-ginebrino encontró su mayor eco en Holanda, parte de Inglaterra y Escocia, además de pequeños enclaves en Francia, sin olvidar la importancia